Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 del ejercicio 179 de álgebra de Baldor, que consiste en resolver sistemas numéricos de dos ecuaciones enteras con dos incógnitas. Tenemos las siguientes ecuaciones, entonces procedemos a poner las incógnitas de un lado de la ecuación y las constantes del otro. Entonces me quedaría, para esta ecuación sería x, este y está positivo, pasa del otro lado negativo, sería menos y igual a 1. Este 1 está negativo, pasa del otro lado de la igualdad con signo positivo, entonces me quedaría más 1. Entonces esta ecuación me quedaría como x menos y igual a 2, y de una vez le ponemos el nombre, se llama ecuación 1. Ahora tenemos esta ecuación, sería x, este y está como positivo, lo pasamos del otro lado de la ecuación y me quedaría como menos 3y igual a menos 7. Y luego tenemos un 3 negativo, lo pasamos de este lado y le cambiaríamos el signo, y que sería más 3. Entonces aquí ya tenemos la ecuación 2. Pero antes vamos a simplificar, sería x menos 3y igual a menos 7 más 3 serían menos 4. Esta es la ecuación 2. Ahora vamos a juntarlas para ver qué letra vamos a eliminar. X menos y igual a 2, x menos 3y igual a menos 4. Si se fijan aquí, es muy sencillo. Si nosotros eliminamos una de las dos ecuaciones cambiándole el signo, fíjense que aquí, si yo multiplico por un menos 1 toda la ecuación, le cambio el sentido a la x, y x negativa con un x positivo, pues bueno, ya se eliminan. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Voy a multiplicar por menos 1 a la ecuación de arriba. X menos y igual a 2, y esta la dejamos igual, x menos 3y igual a menos 4. Pero esta ecuación, al multiplicarla por un negativo, me quedaría menos por más, me daría menos x, menos por menos me daría más y, menos por más sería igual a menos 2. Esta queda igual, sería x positivo menos 3y igual a menos 4. Si se fijan, menos x más x, estas se eliminan o se vuelven 0. Y ahora me quedaría la reducción de términos semejantes. Menos 3y más y sería menos 2y igual a menos 6. Entonces y es igual a menos 6 entre menos 2. Menos entre menos nos da más. 6 entre 2 me da 3. Y este sería el valor de y. Ahora vamos a sustituir el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones, sustituyendo y en ecuación 2, por ejemplo. Y me quedaría x menos 3 que multiplica y, pero y vale 3, igual a menos 4. X menos por más me da menos, 3 por 3 sería 9, igual a menos 4. Entonces x es igual a menos 4. Y ahora pasamos este menos 9 del otro lado y cambiaría de signo. Entonces, como está negativo, pasa de acá como positivo. X es igual 9 menos 4 serían 5. Este sería el valor de x, y ya tenemos el valor de y. Ahora vamos a hacerle la comprobación para ver que sean los valores correctos. Entonces, haciendo la comprobación, nos quedaría, vamos a sustituirlo, por ejemplo, en la ecuación 1. Sería valor de x, que x vale 5, menos el valor de y, que vale 3, igual a 2.
5 menos 3 me da 2 y 2 es igual a 2. Por lo tanto me está dando la comprobación, es decir, me da la igualdad. Y esto nos indica que el valor de y que encontramos y el valor de x son los correctos para resolver este sistema numérico de dos ecuaciones. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.